Mi prometida no quería niños en la boda, ni siquiera mi hija, aunque al llegar al lugar veo a sus 2 hijos y 6 sobrinos. Pero solo me río en su cara y le digo que la boda estaba cancelada. Yo, de 38 años, iba a casarme con Addison, mujer de 40 años, a principios de esta semana, pero cancelé la boda en el último momento. Llevábamos 3 años juntos, nos comprometimos hace 6 meses, y hasta el compromiso todo iba bien. Las cosas empezaron a ir mal cuando comenzamos a hablar de a quién queríamos invitar a la boda. Como tengo una hija, quería que estuviera presente, pero Addison dejó muy claro que no quería niños en la boda. Fue una postura extraña, especialmente considerando que ella tiene 2 hijos de un matrimonio anterior. También tiene 6 sobrinos con los que es muy cercana, así que no entendía por qué no quería niños en la boda, especialmente cuando la mayoría de los invitados eran padres. Tuvimos varias discusiones al respecto, pero al final cedí y le dije que estaba bien dejar a mi hija fuera de la boda, siempre y cuando tampoco invitara a los niños de su familia. Para aclarar, mi hija ni siquiera es una niña pequeña, tiene 14 años, pero eso no importó para Addison. Me dijo que no quería hacer excepciones y que, aunque adoraba a mi hija, a sus propios hijos y a sus sobrinos, quería una boda libre de estrés y no quería ofender a nadie con niños, así que decidió que no habría niños en la boda. Me sentí bastante molesto por ello, pero si quería tanto una boda sin niños, pensé que no podría hacer nada, ya que ella ya había tomado su decisión. Además, la boda sería muy pequeña, literalmente nos íbamos a casar en el jardín de mis padres, con solo algunos amigos y familiares, así que pensé que los niños no se perderían nada especial. Estaba de acuerdo con su decisión, hasta que, un par de días antes de la boda, descubrí algo. Fue entonces cuando me enteré de que, aunque le había dicho a todo el mundo que la boda sería sin niños, planeaba llevar a sus propios hijos y a sus sobrinos. Yo estaba en el trabajo cuando recibí un correo de su hermana menor, Kate. Eran un montón de fotos de sus 2 hijas vestidas con ropa de boda, básicamente pidiendo aprobación. Me quedé confundido por unos segundos hasta que noté que Kate había enviado el correo a nuestra dirección de correo conjunto, creada específicamente para asuntos de la boda, como las confirmaciones de asistencia y la comunicación con proveedores. Sabía que debía haber sido un accidente, pero ya era tarde. Ya había hecho una captura de pantalla. Como estaba en mi descanso, ya había leído el correo antes de que lo borraran. Unos minutos después, cuando intenté buscar el correo de nuevo, Addison ya lo había eliminado. Estaba furioso con lo que estaba intentando hacer, pero cuando volví a casa ese día, no dije nada. Fingí que todo estaba bien. Al principio, Addison actuaba algo extraña, probablemente temiendo que hubiera leído el correo y descubierto el plan. Pero como no mostré ninguna señal, volvió a actuar con normalidad. Esto fue 2 días antes de la boda, y ya sabía que tramaba algo a mis espaldas. Decidí hablar con mi hija sobre cómo se sentía con respecto a Addison. Ya habíamos hablado antes, incluso antes de que me comprometiera, pero pensé que sería mejor hacerlo nuevamente, porque ya estaba teniendo serias dudas sobre la boda. Tuve suerte de tomar esa decisión, porque cuando hablé con mi hija, me dijo que antes del compromiso Addison siempre había sido muy amable con ella. Pero después del compromiso, las cosas se rompieron. Mi hija me contó que no me había dicho nada porque veía que yo era feliz con Addison y no quería arruinarlo. Pero después del compromiso, Addison empezó a comportarse de manera extraña con ella. Cada vez que venía a casa, Addison actuaba de manera muy diferente cuando yo no estaba. Según mi acuerdo de custodia, tengo a mi hija la mitad del mes, lo cual es un tiempo considerable. Según lo que me dijo, Addison mostraba todo su encanto cuando yo llegaba a casa del trabajo, pero el resto del tiempo la ignoraba completamente, algo que no había sucedido antes del compromiso. Yo no sabía nada de esto, hasta ahora que me lo contó. Cuando me dijo que, al enterarse de que Addison quería una boda sin niños, pensó que probablemente eso significaba que Addison ya no la quería en su vida, me rompió el corazón. Por eso ni siquiera luchó por ir. Me sentí muy decepcionado conmigo mismo, por haber permitido que Addison me manipulara y me convenciera de no invitar a mi propia hija a mi boda. Fue entonces cuando decidí cancelar la boda. Hablé con Addison el día anterior a la boda, pero decidí no volver a casa esa noche. Addison intentó contactarme varias veces, pero no respondí. Sabía que luego contactaría a mis padres, así que les pedí que le dijeran que la vería el día de la boda. En lugar de volver a casa, pasé todo el día con mi hija, porque sentí que tenía mucho que compensar. Al final del día, ambos nos sentíamos mucho mejor. Después de llevarla de regreso a la casa de su madre, pasé la noche en un hotel y fui directamente a casa de mis padres a la mañana siguiente, 1 hora antes de la ceremonia. Cuando llegué, noté que ya habían llegado algunos invitados, incluidos mis futuros suegros y las 2 hermanas de Addison, Kate y Amelia. Como era de esperarse, los hijos de ambas estaban ahí, los 6 sobrinos de Addison y también sus 2 hijos, todos menores de 12 años, corriendo por todas partes. Cuando Addison me vio, se apresuró a saludarme en la puerta y comenzó a explicarme que, aunque había especificado a Amelia y Kate que esta sería una boda sin niños, ellas no podían dejar a los niños en casa.
Además, sus padres creían que sería extraño casarse sin que sus propios hijos estuvieran presentes. Dio un montón de explicaciones ridículas, y pude notar que pensaba que estaba enfadado. No dije nada hasta que terminó de hablar. Entonces empezó a preguntarme por qué estaba vestido de esa forma, dónde había estado la noche anterior y otras cosas. Simplemente, me reí en su cara, saqué mi teléfono y le mostré la captura de pantalla del correo de Kate, aquel que había enviado accidentalmente a la cuenta conjunta. Eso fue suficiente para dejarla sin palabras. Supo al instante que había sido atrapada. No había forma de hablar para salir de esta, así que simplemente comenzó a disculparse, pero ya era demasiado tarde. Ahí fue cuando pensé que sería un buen momento para contarle qué hice el día anterior. Le dije que estuve con mi hija, y que me había enterado de cómo la había estado tratando desde que nos comprometimos. Estaba claro que ni siquiera quería una respuesta o una explicación, solo le dije que habíamos terminado. Le expliqué que no iba a casarme con alguien que, claramente, no valoraba a mi hija. Fue muy triste porque nunca había tratado a sus hijos de manera diferente a como trataba a mi propia hija, pero estaba claro que ni yo ni mi familia teníamos valor en su vida. No pensé que fuera buena idea que nos casáramos. Después de eso, ni siquiera esperé su respuesta, simplemente me fui. Ella me llamó varias veces para que regresara, pero no lo hice. Me subí a mi coche, conduje de regreso al hotel, y como no tenía nada más que hacer, tomé una siesta muy larga. Me desperté al mediodía con miles de mensajes de las personas que habían sido invitadas a la boda. Mis amigos y familiares estaban muy confundidos, y mis suegros estaban molestos. Pero no me importó. Les expliqué brevemente la situación a mis amigos y familiares y lo dejé así. Luego fui a ver a mi hija y le dije que había cancelado la boda. También le prometí que pasaría más tiempo con ella, porque sentía que en los últimos meses nos habíamos desconectado sin darnos cuenta. Me di cuenta de que, antes, si tenía un problema con alguien, venía directamente a mí. El hecho de que no lo hubiera hecho con Addison me decía que había un problema. Ambos nos emocionamos un poco, pero al menos pudimos solucionarlo. Sobre Addison, esto es lo que me ha estado costando procesar. Han pasado 5 días desde el día en que se suponía que nos casaríamos, y ahora casi todo el mundo sabe por qué cancelé la boda. No se trata solo de su comportamiento con mi hija, también es la deshonestidad. Creo que eso es un gran factor para que una relación funcione. Me han engañado 2 veces antes de esto, y sé por experiencia que siempre comienza con pequeñas mentiras. Para mí, cualquier forma de deshonestidad es intolerable. Esta fue una mentira bastante grande, y ella esperaba salirse con la suya. Por eso, creo que no hice nada malo al cancelar la boda en el último momento. Francamente, no puedo fingir que me importa haberlo hecho en el último momento. Puede que haya sido poco ceremonioso, pero creo que es justo, ya que esa era exactamente su idea, soltarme todo el tema de los niños en el último momento. Sin embargo, su familia está muy molesta. Creen que estoy siendo injusto porque ni siquiera le di la oportunidad de explicarse. Addison, junto con el resto de su familia, no ha parado de escribirme mensajes. Todo lo que dice en su defensa es que no podía pedirme directamente que no invitara a mi hija, pero tenía sus razones. También dijo que le parece insultante que, después de tantos años juntos, yo no haya pensado que nuestra relación merecía al menos una conversación antes de terminarla así. No ha mencionado sus razones. Me dijo que solo va a hablar de eso en persona. No se me ocurre cuál puede ser la explicación para no querer invitar a mi hija a nuestra boda. Por lo que sé, nunca ha tenido problemas con mi hija, y viceversa. Podría haberla confrontado el día que me enteré, pero no creo que hubiese cambiado mucho las cosas. Aún tendría que haber hablado con mi hija, y probablemente hubiera cancelado la boda de todas formas. Y ya que fue muy cerca de la fecha de la boda, no creo que hubiera hecho mucha diferencia con respecto a lo abrupto de la cancelación. Este subreddit es para bodas frustradas, así que quiero conocer qué hubieran hecho ustedes. ¿Alguien tuvo que cancelar su boda a último momento? ¿Por qué lo hicieron? Actualización 1. Han pasado 3 días desde mi publicación, y sigo quedándome en el hotel. Hoy me puse en contacto con Addison y le dije que tenía que mudarse de la casa lo antes posible. Después de todo, era mi casa antes de que ella se mudara, así que creo que es justo que, ahora que hemos terminado, sea ella quien se vaya. Le he dado hasta fin de mes, y mientras tanto, creo que me quedaré con un amigo, porque no creo que quedarme en un hotel sea una solución viable a largo plazo. Aparte de eso, me siento mucho mejor con mis decisiones porque mis amigos me han asegurado que, al final del día, elegí lo que era más importante para mí, ser padre. No creo que deba sentirme mal porque mi hija sea lo más importante en mi vida. Si alguien tiene un problema con eso, puede quedarse fuera de mi vida. No voy a disculparme por elegir a mi hija. Realmente no me importa cuáles eran las razones de Addison. Si no puede explicármelas por mensaje de texto, no creo que necesite escucharlas en absoluto porque, en este momento, simplemente no quiero verla. También he bloqueado a sus padres y a sus hermanas, ya que claramente estaban al tanto de su plan todo el tiempo y no me dijeron ni una palabra.
Es realmente decepcionante porque, de hecho, me llevaba muy bien con estas personas y realmente me había integrado en su familia, o al menos, eso creía antes de que todo esto sucediera. Hasta ahora no había respondido a Addison, pero anoche le dije que buscara un lugar donde vivir. También le dije que, cualquiera que fuera la razón por la que no quería invitar a mi hija, podía explicármela por mensaje de texto o simplemente dejarlo pasar porque, al final, el daño ya está hecho y sin importar la razón, las cosas entre nosotros no van a cambiar. Eso fue todo lo que tenía que decirle, y después de eso, no ha respondido. Para los que están preguntando, lo siento, pero realmente no sé cuáles podrían ser sus razones para haber cambiado tan drásticamente con mi hija. He hablado mucho con mi hija sobre esto porque tengo mucha curiosidad, pero desafortunadamente, ella tampoco tiene idea. Me dijo que, cuando Addison empezó a actuar de manera diferente con ella, incluso ella se sorprendió mucho. Incluso intentó recuperar la relación en las primeras etapas después del compromiso, pero Addison simplemente siguió actuando de manera fría e indiferente a todos los esfuerzos que mi hija hizo. Si acaso, Addison fue el problema aquí, según todo lo que he escuchado de mi hija. Sé que muchos niños encuentran muy difícil aceptar que sus padres estén avanzando en sus vidas, pero créanme, mi hija no es uno de esos niños. Definitivamente, no está mintiendo sobre Addison. Para empezar, su madre y yo nunca estuvimos casados. Solo habíamos estado saliendo durante 2 años cuando la tuvimos, y rompimos cuando mi hija tenía solo 3 años. Apenas recuerda que estuvimos juntos. Además, mi ex está casada desde hace 5 años. Sé con certeza que mi decisión de seguir adelante y casarme con Addison no molestó a mi hija en absoluto. Como dije, solían tener una buena relación hasta hace poco. No estoy diciendo que mi hija sea un ángel perfecto, aunque para mí podría serlo, pero sé que no es una mentirosa, y mucho menos sobre cosas como esta. Ella sabe cuánto valoro la honestidad y la transparencia por encima de todo en mis seres queridos, así que realmente no creo que mi hija me esté mintiendo sobre Addison. De todos modos, no importa porque no creo que Addison vaya a sincerarse conmigo sobre cuáles eran sus razones. Han pasado varias horas desde que le envié el mensaje y todavía no ha respondido. Por lo general, siempre está con el teléfono, y como trabaja desde casa y su trabajo requiere que esté activa en su móvil constantemente, es muy poco probable que no haya visto mi mensaje. Siempre responde lo más rápido posible, por lo que estoy bastante seguro de que simplemente está eligiendo ignorarme ahora. Sin embargo, no me hace ninguna diferencia. Solo quiero que salga de mi casa para poder volver a vivir cómodamente allí, ya que este arreglo en el hotel es un poco incómodo. Además, tengo que volver al trabajo en un par de días. Actualización 2. Han pasado 3 días desde que le escribí a Addison, y hoy finalmente me respondió. Me dijo que podía entender por qué no quería verla en persona, pero que era extremadamente importante que nos encontráramos, para que pudiera explicarme sus razones por no querer a mi hija en la boda. Dijo que era para asegurarse de que no terminara malinterpretándola, a pesar de que ya estábamos separados. Me dijo que no quería que la percibiera como la mala de la historia porque, al menos según ella, sus razones eran completamente válidas y no quería herirme. Esa última parte fue un poco estúpida de su parte porque, al final, de todos modos terminó hiriéndome. Le respondí y le dejé muy claro que no iba a hablar con ella en persona. Cualquier cosa que tuviera que decir, tenía que decírmelo por mensaje de texto, y eso era todo. Hace aproximadamente 1 hora, finalmente me respondió, diciéndome que la razón por la que no quería a mi hija en la boda era por algo que ocurrió en la fiesta de compromiso. Desafortunadamente, el día de la fiesta, mi hija no se sentía muy bien. Era mi turno de tenerla ese mes, y ya sabía que no estaba al 100%. Le dije que podía quedarse en su habitación ese día, pero ella dijo que no quería perderse la fiesta, especialmente porque era en la misma casa. Aunque se sentía mal, decidió asistir. Unos minutos después de que hice un brindis, decidió subir de nuevo a su habitación. Por supuesto, muchas personas preguntaron si estaba bien o no, pero de ninguna manera diría que nos robó el protagonismo, que es aparentemente lo que Addison cree que hizo. Addison afirmó que subió a ver a mi hija, después de que se excusara diciendo que estaba demasiado enferma para quedarse abajo con todos. Addison dijo que escuchó a mi hija hablando y riéndose por teléfono con alguien. En ese momento, Addison sintió que mi hija no parecía estar enferma en absoluto. Ese único incidente no le sentó bien a Addison, y en lugar de hablar conmigo o con mi hija al respecto, decidió hablar con sus hermanas. Aunque me llevaba bien con ellas, no puedo negar que tenían una tendencia a crear problemas. Eso fue exactamente lo que hicieron. Todo el asunto se convirtió en algo mucho más grande de lo que debería haber sido. Addison comenzó a alejarse de mi hija después del compromiso, creyendo que, tal vez en el fondo, mi hija no estaba feliz de que nos casáramos y probablemente comenzaría a crear problemas en el futuro. Todo se basó en ese incidente tan tonto. Me sentí tan disgustado por su comportamiento que ni siquiera respondí a Addison después de eso. Para dar contexto, hablé con mi hija sobre lo que Addison me contó. Mi hija dijo que, efectivamente, estaba hablando con una amiga después de subir ese día, pero eso no significaba que se sintiera menos enferma. Seguía sintiéndose mal,
Pero no entiendo qué tiene que ver sentirse indispuesta con poder hablar y reír con una amiga por teléfono. Fue completamente absurdo. Las razones de Addison no eran ni de cerca tan válidas como ella pensaba. Honestamente, siento que Addison podría haber estado insegura desde el principio, y ese incidente solo le dio una excusa para dejar de fingir ser amable con mi hija. Tengo suerte de no haberme casado con ella porque, si lo hubiera hecho, estoy seguro de que habría causado muchos problemas. Ahora que lo pienso, hubo muchas ocasiones en las que se quejaba de que no le prestaba suficiente atención, o de que no pasaba suficiente tiempo con ella, principalmente cuando mi hija estaba cerca. Aunque ella era igual con sus propios hijos, nunca me quejé porque no pensé que valiera la pena hacerlo. Pensé que era algo bueno que fuera una buena madre. Nunca imaginé que pudiera estar insegura por algo como esto. En mis publicaciones anteriores mencioné que no había podido dedicarle suficiente tiempo a mi hija, y una de las principales razones para eso fue Addison. Realmente no lo noté porque era muy sutil, pero constantemente encontraba formas de mantenerme ocupado, tanto emocionalmente como con tareas. Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo. Supongo que nunca conecté los puntos porque estaba demasiado invertido en nuestra relación. Las señales de alerta no aparecieron hasta que fue demasiado tarde. Me alegra haber salido de esa relación. Si íbamos a estar juntos a costa de mi relación con mi hija, entonces no lo quería, especialmente después de ese estúpido mensaje que Addison envió hoy. Ni siquiera sé qué pensar al respecto. Por un momento, consideré responderle y decirle unas cuantas verdades, porque no podía creer que arruinara nuestra relación por algo tan tonto como esto, que podría haberse resuelto simplemente hablando. Pero luego decidí no hacerlo porque realmente no vale la pena. Preferiría simplemente ignorarla hasta que sea hora de volver a verla. Desafortunadamente, eso probablemente será pronto porque necesito volver al trabajo, y para eso necesito mi ropa. Tendré que volver a casa a recogerlas. Solo espero que encuentre un lugar donde quedarse pronto porque, aunque he hablado con un par de amigos, que están más que dispuestos a dejarme quedarme con ellos, francamente, solo quiero volver a mi casa. Realmente quiero que se vaya ya. Actualización 3. Hace 2 días publiqué aquí, y hoy fui a casa a recoger mi ropa y otras cosas. Me mudé del hotel porque estaba resultando demasiado caro. Como iba camino a casa de un amigo, pensé en pasar por la casa y recoger todo lo que necesitaba. No le respondí a Addison después del último mensaje que me envió, simplemente la bloqueé, así que no tenía forma de saber si estaría en casa o no. Decidí arriesgarme y llegué en la tarde. Desafortunadamente, ella estaba en casa. Parecía muy molesta al verme, y pude notar que realmente quería hablar conmigo. Me apresuré a recoger todo lo que necesitaba porque pensé que cuanto más rápido terminara, más rápido podría irme. Sin embargo, no hizo ningún esfuerzo para facilitarme recoger mis cosas, y justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, le dije que realmente quería que buscara un lugar donde quedarse para poder regresar a la casa lo antes posible. Luego empecé a caminar hacia mi coche, pero ella me siguió. Estuvo hablando todo el tiempo. Me dijo que realmente lamentaba todo lo que había hecho. Admitió que no debería haberme mentido, y que debería haber sido honesta en lugar de hacer un gran problema de ese incidente en la fiesta de compromiso. Reconoció que había sido muy inmadura con todo el asunto y que había exagerado algo insignificante. También dijo que la forma en que sus hermanas se lo plantearon hizo que pareciera un problema enorme. Aparentemente, incluso había tenido una pelea reciente con ellas porque se dio cuenta de que, inadvertidamente, había arruinado nuestra relación al escuchar sus consejos. Me dio curiosidad, así que le pregunté qué pensaba que sucedería cuando llegara a la boda y viera que había niños, pero mi hija no estaba. Ella dijo que esperaba que me casara con ella de todas formas, porque mi amor debería ser más fuerte que eso. Le dije que si me amaba no tendría que hacerme elegir entre el amor que tenía por ella y el de mi hija. Después de eso, prácticamente, me estaba rogando una segunda oportunidad. Dijo que esta vez haría que funcionara tanto conmigo como con mi hija. Escuchar eso me entristeció mucho porque era demasiado poco, demasiado tarde. Tan pronto como llegué cerca de mi coche, le dije que entendía cómo se sentía. Le expliqué que no había sido fácil para mí renunciar a nosotros tampoco, pero que tenía que hacerlo porque, para mí, nada era más importante que mi hija. Le dije que le debía a mi hija hacer lo correcto. Pude notar que Addison estaba a punto de llorar, y realmente no quería lidiar con eso. Rápidamente me despedí, le recordé que buscara un nuevo lugar, y me fui. Me sentí un poco como un idiota al hacerle eso, porque verla en persona fue mucho más difícil que simplemente hablarle por mensaje de texto, pero tenía que hacerse, así que no tengo remordimientos. De todos modos, ahora estoy quedándome con un amigo, y espero que, dentro de un par de semanas, Addison haya encontrado otro lugar para vivir y pueda retomar mi vida normal, o lo que sea que normal signifique a partir de ahora. Estoy bastante seguro de que me llevará mucho tiempo recuperarme de todo esto. Lo único bueno que ha salido de esta situación es que mi relación con mi hija se ha fortalecido más que nunca. Hemos vuelto a como éramos antes del compromiso. Ella me está contando todo sobre su vida nuevamente, y no hay secretos entre nosotros. Se siente bien. Hoy,
Cuando hablé con ella por FaceTime, estaba emocionada hablando sobre su día en la escuela, y sentí que todo valió la pena. Incluso estamos planeando un viaje a la playa en un par de semanas. También he invitado a un par de mis amigos con hijos de su edad para que se unan, porque creo que realmente necesito un descanso y divertirme un poco, considerando lo difíciles que han sido las últimas semanas para mí. Actualización 4. A veces uno no descubre la clase de bala que esquivó hasta que pasa el tiempo. Pero déjame que te cuente a qué me refiero. Un amigo que es abogado me dijo que debería darle un aviso de desalojo a Addison. En parte, para estar tranquilo de que hacía todo según la ley, pero también porque habían pasado casi 2 semanas y ella no había encontrado nada para mudarse. Así que mi amigo me ayudó a presentar uno. Y como en mi jurisdicción se requiere que sean 60 días para que deje la casa, no había mucho que hacer más que esperar. Podría haber regresado a la casa, pero no quería convivir con ella durante 60 días, y menos después de lo que hizo. Tampoco creo que eso hubiera cambiado demasiado lo que finalmente sucedió, porque, en algún momento, yo habría dejado la casa y las cosas habrían sucedido de todos modos. Pero, para los que no pueden imaginar lo que hizo mi ex en mi casa, se los cuento, ha destrozado mi casa. Por suerte no ha sido demasiado, porque, por lo enfurecida que estaba, pienso que podría haber quemado todo el lugar. Esto sucedió unos días después de entregarle el aviso. Y si no fuera por un vecino que escuchó ruidos y llamó a la policía, seguramente habría continuado. Como digo, no creo que hubiera hecho diferencia haber estado viviendo allí. Ella podría haber destrozado todo cuando tuviera que salir de la casa. Lamentablemente, los pasos legales para desalojar a alguien aquí requieren un aviso de desalojo. Soy el primero que hubiera querido que se marchara cuanto antes. Lo bueno es que cuando llegó la policía y vio lo que había hecho, la llevaron detenida y eso sirvió para desalojarla de allí. También como prueba de lo que había hecho, ya que lo siguiente que hice fue demandarla por todos los daños. Por suerte, hace poco he ganado esa demanda, y ahora solo me queda cobrar el dinero. Ya he reparado muchas de las cosas que estropeó o dañó, solo resta que ella me pague el dinero o enfrentarse a más problemas por no acatar una orden judicial. Pero sí, he esquivado una bala y me siento muy bien de haberlo hecho. Todo esto habría sido más caro si estuviéramos casados en este momento. Lo último que he sabido de ella es que su ex está pidiendo la custodia completa de sus hijos, aprovechando todo esto que pasó. No puedo decir que Addison sea una mala madre, pero tampoco puedo culpar al tipo por no quererla cerca de sus hijos. Pero no es que me importe lo que esté pasando mucho en su vida. Así que a menos que sea algo que me afecte a mí o a mi hija directamente, creo que esta será mi última actualización hablando de Addison.